Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano, y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo, y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Aquí tengo 26 grados centígrados y para todos ustedes una cordial bienvenida. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Esperamos revelación de Dios nuestro Señor y sabiduría para darle aplicación a estas verdades que estamos encontrando. Nuestro anfitrión, guía aquí en este programa, el pastor Gamaliel, con ustedes. Cambio. Un gusto saludarlo, pastor. Estamos llegando a diferentes partes de Latinoamérica a través de este programa aquí en Sello, el mejor canal de la congregación, el mejor canal de Sello, la congregación, canal cristiano, y posteriormente en el canal de YouTube, donde miles de personas escuchan el programa. A manera informativa, hermanos, para ponernos al día, estamos tratando de cubrir todo el libro de Proverbios. Y el programa se divide en 3 partes. Una parte muy breve, que vamos a hacer en cada emisión, de datos técnicos sobre el libro, el tiempo de su composición, en fin, cuestiones técnicas, ¿no?, que vamos a ir cubriendo programa a programa. Después el pastor Osvaldo aborda el tema donde nos quedamos, me parece que fue el verso 5, Proverbios 1:5. Pasada media hora abrimos los micrófonos para preguntas, comentarios y inquietudes. Bien, Pastor Osvaldo, aquí viene la parte técnica, ¿no? El libro de Proverbios se destaca entre todos los libros sapiensales del mundo. Podemos hablar, por ejemplo, de los Vedas. Podemos hablar del archipreste de Hita, acá en España, que pues es un clásico de la literatura, donde hay máximas bien interesantes. Si hablamos de Argentina, hablaríamos, ¿qué será?, de la Biblia Gaucha de Martín Fierro, que estoy en el proceso de leerla. Pero ninguna compilación de máximas de sabiduría se compara al libro de Proverbios. Y hay una razón, que el libro de Proverbios tiene su origen en un rey humilde que pide sabiduría a la divinidad, y éste se la concede. Rápidamente, Primera de Reyes capítulo 3, verso 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, esas palabras de Salomón, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Mire, pastor, qué humilde Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por toda su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto, y díjole Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto, mira el pastor Osvaldo, tanto
que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es incomparable el libro de Proverbios entre los libros sapiensales del mundo, Pastor Osvaldo. Cambio. Pues lo que pasa es que aquí diríamos, como el Señor le explicaba a Nicodemo, lo terrenal es terrenal y lo espiritual es espiritual. Sin lugar a dudas, el libro de Proverbios es el libro que inspiró a Dios, y los otros son pues inspiración humana, cosa terrenal, que son muy bonitos, atractivos, seductores y algunas hasta aplicables. Pero el libro de Proverbios contiene la esencia, contiene lo verdadero, ¿no? Lo puro, que es pues la presencia, la inspiración de Dios nuestro Señor, y esas verdades calan hasta los tuétanos, como dice la palabra. Entonces eso hace la gran diferencia. Es como cuando la gente me habla y con mucho entusiasmo con los libros de motivación. Los libros de motivación no son malos, los libros de motivación son buenos, solo que la motivación le dura a uno mientras está leyendo el libro. Es como al carro cuando se le echa gasolina, mientras tenga gasolina va a caminar, va a andar, pero una vez que se le acaba, ahí quedó. El libro de motivación, mientras uno lo está leyendo, no, sí, esto por acá, se terminó y hasta ahí le llegó la motivación. No sucede así con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, que va más allá del intelecto, penetra hasta lo más profundo, como dice la palabra, discerniendo entre el alma y el espíritu allí, lo más profundo. Entonces, ante esa gran palabra, estamos nosotros en esta hora. Cambio. Para finalizar, pastor, la sección técnica, la palabra hebrea de la cual deriva Proverbios es la palabra hebrea masal, M-A-S-H-A-L, masal. Significa básicamente una comparación o una semejanza, y designa propiamente una declaración que muestra la verdadera naturaleza de algo por comparación con alguna otra cosa. También puede significar la declaración de una verdad oculta y puede incluir incluso un largo poema. Estoy leyendo la definición del manual bíblico Avignon. Muy buen manual. Pastor Osvaldo, resumiendo, el libro de Proverbios tiene por objetivo alcanzar la sabiduría. Su autor, aunque hay varios coautores, es Salomón. Y es una compilación de siglos, ¿no?, de sabiduría. Y pastor, antes de que usted llegara al programa estábamos haciendo un ejercicio. La palabra filosofía, Pastor Osvaldo, viene de filos y sofía y se significa amor a la sabiduría, pero ese es el planteamiento griego, amor a la sabiduría, pero realmente es amor a los conceptos. En el concepto griego, pastor, que los griegos buscaban algo nuevo, qué oír o qué decir. Pero la sabiduría de los proverbios está orientada, como lo veíamos ayer, a la conducta, no al concepto, sino a la conducta. Bien, espero su comentario, pastor, y le dejo el micrófono para que retome el verso en que nos quedamos. Cambio. Es que los griegos, más que sabiduría, lo que ellos realmente querían era como conocimiento. Para que haya sabiduría tiene que haber conocimiento, porque la definición sencilla que yo le llamo casera, la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Esa habilidad de poner en práctica aquellas verdades es lo que viene de Dios, porque el conocimiento lo podemos tener a través de muchas fuentes, libros, internet, qué sé yo, por transmisión oral, lo que sea, pero el aplicar, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, que allá hablado ayer, de saber a aplicar
es diferente. Lo que aquí nos llama Dios es a que adquiramos el conocimiento, poder adquirir el conocimiento para luego darle la aplicación de la sabiduría que se está hablando, que la tenemos que buscar, que la tenemos que adquirir, que la tenemos que desear, que la tenemos que anhelar, que la tenemos que encontrar, es esa que solamente nos puede dar Dios. Recordemos que ya habíamos hablado de la sabiduría animal, terrenal, diabólica y por supuesto la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es de los que se ocupa el libro de Proverbios. Bueno, decimos que tiene un propósito este libro y yo encontré por aquí algunos. Primero, dice para adquirir sabiduría y disciplina. 2, para discernir palabras de inteligencia. 3, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. 4, que era donde habíamos quedado, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber y recibirá dirección el entendido. Es decir, mis hermanos, que entre más tengamos la capacidad de darle aplicación a estas verdades en nuestra vida, Dios nos va a dar cada día mayor capacidad, mayor revelación para poder darle aplicación a estas verdades. La sabiduría consiste en poner en práctica estas enseñanzas. Cambio. Aquí en la sala está un hermano, César, de Argentina, que hace unos minutos antes de que usted llegara al programa preguntó, ¿y quién es sabio? Bueno, dejaremos la pregunta para la sección de micrófono abierto, pastor, pero ya la lancé de una vez. Pastor, para ser sabio se necesita el conocimiento, porque te llega al cerebro el concepto, pero para ponerlo por obra no basta el concepto, basta una actitud. Y pastor, la actitud es algo vivo, no es una letra que la tienes en el cerebro. Por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira. Sí, lo comprendo, lo entiendo, pero no soy capaz de darla, porque el concepto lo tengo claro, pero cuando se me presenta la ocasión, no logro alcanzarlo, pastor. Entonces, el conocimiento sería el concepto y la sabiduría sería realmente un espíritu. Un espíritu. De hecho, pastor, aquí es representada la sabiduría. Pastor Gamaliel, no sé si haya sucedido con todos los demás. Aquí quedó usted cuando estaba diciendo de hecho, así que le doy el cambio para que continúe. De hecho, bueno, dije que de hecho la sabiduría es una señora que se personifica como un espíritu que está buscando al extraviado en las plazas, le llama al necio, en los altos terrados del camino. Solo para puntualizar, pastor, que la sabiduría al estilo griego es una, y la sabiduría al estilo bíblico es realmente un espíritu. Le voy a formular una pregunta, pastor, del verso 6. Los proverbios son para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Pastor, si yo quiero que usted, me voy a poner con el debido respeto en el papel de maestro. Si usted es mi alumno y yo quiero que usted aprenda de mí la sabiduría, ¿por qué he de encubrirla? ¿Por qué he de encubrirla con un dicho oscuro? ¿Por qué le hablaría en parábola, pastor? Explíqueme esto, por favor. Cambio.
Usted se está refiriendo a cuando el Señor Jesús le dijo, porque a este pueblo le voy a hablar en parábolas, pero a ustedes les voy a hablar de manera muy clara. ¿A eso se refiere, Pastor Gamaliel? ¿Cambio? Sí, porque el verso que nos ocupa, el verso 6, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Si yo quiero que usted reciba la sabiduría y el conocimiento, ¿por qué se lo doy de forma oscura? ¿Por qué se lo doy en parábola? Sí, exactamente, cambio. Bueno, aquí cuando nosotros analizamos, o por lo menos lo que yo he percibido, es que es muy difícil hacer que alguien quiera. Eso tiene que nacer en la persona. Entonces, fíjese que el Señor a los discípulos que estaban dispuestos les daba el significado, les daba la aplicación, les daba todo lo que... Pero a los otros les hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque no querían entender. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice a un dicho por allí. Cuando no hay disposición, fíjese que dice aquí, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas, yo tengo que tener el interés, debo de tener la disposición. Entonces, cuando usted me pone el ejemplo del profesor y el estudiante, el discípulo, entonces, ¿qué está? Usted me transmite el conocimiento, pero yo soy el que decido si voy a poner en práctica ese conocimiento. Y allí es donde entra Dios. Dios me va a dar la capacidad, si yo de verdad estoy interesado, de poner en práctica ese conocimiento que usted me está transmitiendo, y eso equivale a sabiduría. Sabiduría es poner en práctica el conocimiento que he recibido. Cambio. Ahí está. Los sabios a veces encubren la sabiduría por la falta de deseo de los discípulos. Se van seleccionando a los discípulos. Mire, pastor, y esto es tan real. Mi hijo, por ejemplo, está estudiando ingeniería. Él le cayó bien a un maestro y el maestro le cayó bien a él, y en una ocasión le dijo, mira, te voy a pasar unas tablas para calcular un coeficiente de no sé qué, porque no recuerdo bien exactamente pero era una tabla difícil de armar o difícil de conseguir. Esto no se lo paso a cualquiera, dijo. Eso sería uno, ¿no? Ahí te va, este enigma te lo voy a revelar a ti, te lo voy a regalar. Y yo le dije, hijo, pues agradécele al profesor. Sí, papá, le agradecí. Yo hago lo mismo con mis discípulos, pastor, acá. La gente que te pregunta para luego darte su propia respuesta, como Pedro. ¿Hasta cuántas veces perdonará a mi hermano, Señor? ¿Hasta 7? Si sabía la respuesta, ¿para qué la preguntaba, no? No. Cuando la persona verdaderamente quiere aprender, entonces agrada a Dios. He ahí que la parábola aparece, o los enigmas. Pastor, esto está bien interesante, porque usted hablaba del deseo. No tengo el texto a la mano, pero ahorita se lo busco. Yo amo tu ley, dice el salmista en el Salmo 119, y luego dice, más que mis enseñadores he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El captar la sabiduría, el recibirla, tiene que ver siempre con una actitud y con el aprecio que se le tenga, Pastor Osvaldo. Cambio. Totalmente de acuerdo. Mire, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. El pastor Gamaliel, yo le aseguro que usted, a uno de sus discípulos, que le vea un verdadero interés por escudriñar la palabra, por aprender de sus experiencias, por saber cómo servirle mejor al Señor, usted le dedica tiempo, sacrifica tal vez hasta sueño, tiempo de comida, lo hace con todo gusto, porque tiene ese deseo, porque tiene ese anhelo. Yo creo que Dios, como nosotros nos parecemos a Dios, Dios tiene ese mismo sentir o forma de ser con nosotros. Dice, este está de verdad interesado en saber, en aprender, en poner en práctica, porque si lo pone en práctica, eso... Se cayó, pastor, porque si lo pone en práctica, cambio. Si pone en práctica, glorifica a Dios.
Y no es que Dios esté interesado en vanidad y cosas de esas. Cuando decimos dar la gloria a Dios, estamos hablando de el reconocimiento, y eso hará que otros le conozcan, porque el propósito de Dios es nuestra salvación, nuestro bienestar. El libro de Proverbios, cuando dice, por ejemplo, no ande en junta de pecadores, o la Biblia, la palabra, o como dice aquí, dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. No lo está haciendo porque Dios es nervioso, o porque Dios es un padre sobreprotector, o porque Dios simplemente dice que no quiero, como a veces que los hijos le preguntan a los papás, pero ¿por qué no lo hago? Porque yo lo digo y porque yo no quiero. No, Dios no. Dios siempre está pensando en nuestro bienestar. Entonces, cuando hay esa disposición, cuando hay ese deseo, no cabe duda que el Señor comienza a darnos la sabiduría. Y fíjese cómo se manifestaba esa sabiduría en Salomón. El caso de las 2 mujeres con el niño, el caso de los estudios que dejó sobre los insectos y sobre todas estas cosas, y lo que él escribió. Todo eso es el resultado de aquella disposición que él tenía para con Dios. Cambio. Este punto es bien importante, pastor, porque al ser la sabiduría un espíritu, no se puede recibir solamente de forma mental. Esto es bien importante y es un punto maravilloso. Si una persona ama la palabra, la va a entender. Si la aprecia, si la busca, si la anhela, si le da tiempo, si le da su meditación. Para pasar ya al siguiente verso, pastor, Salmo 119, 99, dice el salmista, más que todos mis enseñadores he entendido. Mira cómo rebasó a sus maestros, ¿no? 2 puntos. Porque tus testimonios son mi meditación. El verso 100 dice, más que los viejos he entendido. Mire, ¿por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Pastor, la mente del discípulo se abre cuando ama la palabra y cuando la pone por obra. Cambio. Eso que usted dice da pie para mirar el versículo número 7, que en la versión 60 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí tengo yo esta Biblia, la Biblia, la TLA, y el versículo 7 conecta muy bien con lo que usted está diciendo. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces, aquí nos lleva algo tan sencillo. El principio, si uno quiere comenzar a que se manifieste la sabiduría, tiene que ir a la obediencia a lo que Dios nos manda que hagamos. Cambio. Ahí está, pastor. Proverbios 1:7. Para mí Proverbios 1:7, pastor, es el corazón de todo el libro. Si tan solo comprendiéramos este verso, pastor. Otra vez, no solo tiene que ver con el cerebro, con el concepto, tiene que ver con el corazón, con el alma, con el temor, con la disposición. Pastor, está relacionado Mateo 12:40 Mateo 12:42. La reina del austro, o la reina del sur, o la reina de Saba, que es la misma, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y en ese tiempo no había aviones, pastor. Fueron meses los que viajó la señora de Saba, para encontrarse con la gran señora, la que clama por las calles, por las plazas. Y dice el Señor, y ustedes no me quieren oír a mí. Pastor, este temor a Dios es el detonante o el primer escalón del sabio. Cambio.
sin lugar a duda, ese deseo de saber qué es lo que quiere que Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, y la disposición de aprender para hacerlo es tenacísimo, es interesante y es el primer peldaño. Nadie puede pretender que se manifieste en su vida sabiduría si no comienza por esa disposición. Y usted lo ha hecho de manera muy categórica, muy amplia, como diría por ahí alguien, magistralmente, que no es una cuestión mental, que no es una cuestión únicamente informativa. Esto de la sabiduría involucra espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Mire, por ejemplo, no sé si haya tenido la experiencia, pero yo creo que sí. Cuando uno está en una ciudad y la gente lo tiene todo, transporte, teléfono, sin embargo llegan a veces y se sientan con una pereza, con una indisposición tan tremenda para escuchar la palabra. Y luego se va uno a un campo donde la gente, yo he estado, Pastor Gamaliel, donde la gente se gasta 3 horas de camino para ir a un culto y 3 horas para regresar. Pero hay un deseo, hay una disposición, hay un anhelo, hay un hambre de escuchar la palabra que uno dice, de verdad que estoy sembrando en buen terreno, estoy haciendo lo que debo de hacer. Y usted habla con un campesino, con esas personas que muchas veces ni siquiera saben leer y escribir, pero de pronto le dicen verdades tan contundentes, verdades que penetran nuestra mente, nuestro corazón, es porque Dios les ha dado esa sabiduría y es porque ellos están en la disposición de oír qué quiere Dios, como cuando uno viene, ¿qué quiere Dios que yo haga? Ahí comienza la sabiduría. Cambio. Bueno, llegó el momento de abrir micrófono, pero antes, pastor, para que no se quede a la mitad del verso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 2 puntos, nos presenta la antítesis. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, pastor, no solo el insensato desprecia la sabiduría, también desprecia la enseñanza. ¿Cuántas veces me he encontrado yo, pastor, con gente que formula una pregunta no para aprender, sino para mostrar lo que él sabe? Es bien común. Entre los discípulos también hay quienes te escuchan con el deseo de rebasarte, cuando el Señor dijo, el discípulo no es más que su maestro, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Que lo puede rebasar? Sí, lo puede rebasar, más que mis enseñadores he entendido, pero no tiene la intención de rebasarlo. La persona puede estar recibiendo, pero está chueco en sus intenciones. Y también hay discípulos, pastor, que desprecian la sabiduría y la enseñanza, que quieren oír para no quedar atrás de los demás. Pero cuando uno les dice, mira, te voy a transmitir, yo eso ya lo sé, no me lo digas, ya sé. Este desprecio, pastor, otra vez, no son datos, son actitudes. Cambio. Yo me baso en dos cosas aquí. Una, nunca el discípulo será mayor que su maestro. Eso lo dijo el Señor y así debe ser. Puede llegar a suceder, y el Señor Jesús dijo, mire, mayores obras que las que yo hice harán ustedes, pero nadie será mayor que el Señor. Una. 2. Una madre puede tener un hijo y ese hijo ser muy distinguido, muy capaz, muy conocido, muy presidente de una nación, pero nunca será más que la mamá, porque la mamá fue quien le dio origen a su vida. Así sucede entre el maestro y el discípulo. Y con respecto a otra parte, recuerde a quienes se enfrentaba el Señor. Los fariseos siempre hacían preguntas para hacer caer al Señor, para ponerle allí trampa. Los saduceos eran los sabelotodos
todos los que, mejor dicho, eran los cabezones de su época. Y sin embargo el Señor le dijo, mire, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, ustedes son ignorantes. Le leo aquí dos versiones con respecto a la segunda parte del versículo 7. Dice, la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. Esta es la TLA. Y la versión internacional dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En la versión 60 me gusta porque dice la enseñanza. Me gusta que es enseñar, es cuando uno está haciendo que su discípulo tenga disciplina. ¿Y qué es disciplina? Buenos hábitos, buenas actitudes, buena forma de ser, de practicar, de decir y por supuesto de hacer. Cambio. Micrófono abierto, hermanos. Pregunten. También pueden disentir. También pueden objetar. La única exigencia es que sean concisos y precisos. Micrófono abierto. ¿Quién pregunta, quién objeta, quién comenta? Cambio. Bueno, yo creo que en lo secular vemos mucho que siempre el discípulo o la persona que le están enseñando siempre quiere rebasar a su maestro y muchas de las veces crear una rivalidad como envidia y querer ser mejor que su maestro. Pero yo pienso que ampliándolo, como dice el Señor, yo creo que el discípulo siempre debe de darle un respeto a su maestro, siempre debe de una actitud de agradecimiento de que le enseñó, ¿no? De respeto y humildad y siempre aceptar el consejo, porque en primer lugar a mí me gusta así aceptar el consejo, y creo que cuando fui joven siempre me gustó habitar con personas adultas, personas que me tomaban en cuenta, personas que me escuchaban y ellos me daban escuchar, especialmente aquí en Estados Unidos. Un señor que llegué me conoció y él me dio muchos consejos que me ayudó a retirarme de todas esas malas amistades, de destrozar mi vida. Entonces, mis hermanos, creo que adelante, cambio. Amén, José. Amén. ¿Alguien más comenta, pregunta, objeta? Micrófono abierto, cambio. ¿Os habéis sentido regañados, mis amados hermanos? No. Probablemente están bien atentos. Pastor Osvaldo, adelante. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 2 puntos. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Su comentario y después si quiere avanzar al siguiente verso. Cambio. Pues mire, Pastor Gamaliel y todos mis hermanos que están allí en el canal de la congregación, yo encuentro que el Señor siempre nos pone a escoger. Por allá por el libro de Deuteronomio dice, hoy les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan qué quieren ustedes hacer. Luego el Señor Jesucristo dice, hay un camino ancho y un camino angosto, mire a ver qué es lo que va a hacer. La cosa es las consecuencias si uno se toma el camino ancho o si escoge el camino de maldición. Y aquí también está diciendo, mire, ¿quiere ser sabio? Uno responde, por supuesto. Comience por obedecer, por desear, por entregar, por hacer las cosas como yo le voy a indicar. Mire si lo llevamos a la práctica, esa sabiduría de Moisés. Cuando el Señor lo instruye para que haga ese templo, más bien el tabernáculo, lo hace con exactitud y como Dios le ordenaba. Ahí hay sabiduría. Eso se llama ser sabio. No es un cabezón, no es uno que es razón de Raimundo y todo el mundo, porque mire que el diablo tiene mucho conocimiento, pero ni pío de sabiduría. Satanás, en el sentido correcto, no tiene ninguna sabiduría, aunque la Biblia habla de una sabiduría satánica, ¿no? Pero más bien yo diría una astucia. Entonces,
la diferencia para mí entre un astuto y un inteligente es que el inteligente sabe aplicar cosas para hacer lo bueno. El astuto es el que sabe aplicar cosas para hacer lo malo. Igual sucede aquí con el versículo que estoy de acuerdo, central del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es conocer a Dios. Y cuando nos la ponen aquí en una versión dice, el principio de la sabiduría es obedecer a Dios. Bien, yo decido, o voy a obedecer o me voy a portar como ignorante que no quiere ser corregido y llegar a ser sabio. Aquí dice, los necios desprecian la sabiduría. Es decir, no me interesa obedecer, yo hago lo que quiera, yo hago lo que sea, y no me interesa la enseñanza, no me interesa eso, porque hay rebeldía, porque hay el principio del diablo en el ser humano, y es eso. Cuando Satanás le dice a Adán y a Eva, no, ustedes van a ser como dioses, es decir, que va a coger el timón de su vida y lo va a manejar a su antojo, que va a hacer lo que quiere. Y aquí en el libro de Proverbios nos vamos a encontrar con muchas señales, con muchos pares, con mucha información, con muchas cosas donde dice prohibido pasar. Y uno verá si se va a pasar. Cambio. Amén. Gloria a Dios por ese tema y bendiciones. ¿Cómo están? Pues aquí, ¿verdad? Uno tiene que ser corregido. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En este caso, ustedes están usando las ramas de la filosofía, ¿verdad? Donde viene la sabiduría, el conocimiento, diferentes ramas, ¿no? Donde usan la lógica, la epistemología, y es necesario, ¿verdad?, que se toque ese tema, que se incluya, se dice la palabra de Dios en ese aspecto, la filosofía práctica, pero el mensaje que quieren llevar al pueblo, ¿cuál es? Con la filosofía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se quiere dar al pueblo a través de este programa que tenemos hoy? Me gustaría aprender de eso, que podemos usar la teoría del conocimiento, ¿verdad?, la cual están usando ustedes con objetividad y pues corrección, la del pensamiento, han tratado los conocimientos, ¿verdad? Pero todo eso son ramas filosóficas. Buen día, hermana, un saludo desde Mexicali. No, el programa se llama La Tacita de Café y estamos analizando verso a verso el libro de Proverbios. Difiero totalmente que estemos usando ramas filosóficas. Todo lo contrario, decíamos en un comentario anterior que la filosofía planteada desde el punto de vista de los griegos es una, y la sabiduría bíblica es completamente diferente. Su comentario, Pastor Osvaldo. Cambio. Yo diría a nuestra hermana, la persona que está allí, no estamos usando la rama, estamos yendo a la raíz de donde sale la verdadera sabiduría y de ahí se ramificará tal vez las diferentes aplicaciones. Cambio. Pastores, yo tengo un saludo, voy aquí escuchándoles y me parece profundo, maravillosamente profundo el tema, preciosísimo, pero quiero aquí, no sé si una pregunta o un comentario, no sé, quiero desarrollarlo aquí cuando me den tiempo. Estamos en micrófono abierto, hermana, adelante, el Pastor Osvaldo va a contestar. Cambio. Bien, no sé si es pregunta, ¿verdad? Bueno, voy a desarrollarme y a ver qué me surge. Esto de la sabiduría se dice, según el significado, ¿verdad?, la palabra sabiduría también es juicio, que juicio es sensatez, prudencia o acierto, ¿verdad?, que tienen las personas, entonces actúan con sabiduría. Pero estamos hablando de una sabiduría sobrenatural, maravillosamente espiritual, la sabiduría del Señor. Pero me encanta porque creo que dentro de esta sabiduría que viene de lo alto, es eso lo que te proporciona, ¿no? Sensatez, prudencia, acierto, buen juicio, ¿no? De acuerdo a los parámetros bíblicos, a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Bien. Luego el versículo 6 era, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y buscando, ¿verdad?, las diferentes versiones, encuentro en una Biblia que me gusta mucho, Dios habla hoy, que es honra.
honrar a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, honrar a Dios. Otra de las cosas es que yo he entendido sabiduría, la entendía como conocimiento también. Pero veo claramente con lo que han expuesto que es un paquete donde va todo esto maravillosamente incluido. Ahora voy aquí. Hay un versículo maravilloso en Jeremías 9:24 que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En conocerme y entenderme. ¿Cómo se pueden unir estos versículos, pastores, estos dos, el 6 y este de Jeremías? Explíquenmelo, es maravilloso, cambio.